pero en esencia, esas verificaciones te sirven para, para ver que la teoría que estás construyendo tiene sentido, que hay al menos alguien que sí lo cumple. Porque imagínate que, no, que nos, tú dices, voy a resolver este problema suponiendo que hay un número, que la raíz de 2 es un número racional. Y ya el problema te sale, pero utilizaste que el problema se resuelve con raíz de 2 racional. O sea, tu, tu suposición te da cierto resultado y a partir de ahí puedes obtener más teoría o más ejemplos, pero estás partiendo de algo falso o de algo que no existe o de algo que no es cierto. Ajá, Ya veo. Muchas gracias. sí. Hay, hay ejemplos interesantes ahí. Todavía creo que en el tema de subespacios es donde vamos a tratar un poco más de eso. Sí. Bueno. Mm, mm, Ok, ¿alguna otra duda o comentario? Bueno, ¿alguien que quiera participar? Bueno, sin participaciones. Vamos a empezar. Espacios vectoriales. Bueno, ayer empezamos a ver este tema. Ajá. Vimos como un poquito del contexto del cual nace el álgebra lineal, y con ello los, como nuestro pan de cada día, con lo que vamos a tratar sí o sí, que son los espacios vectoriales, y que nacen a partir de querer generalizar objetos que tengan la cualidad de que podemos formar combinaciones lineales con ellos. Ujú. Tenemos funciones, monomios, variables, matrices, matrices. Con todas estas entidades matemáticas podemos formar combinaciones lineales y ya con ello nos dan lugar a espacios vectoriales diferentes. Bueno, se comportan de la misma manera, pero se entiende. Ok, es aquí donde nos interesa aprender álgebra lineal. Espacios vectoriales. Consiste de 4 cualidades, que es un conjunto de elementos, que son los vectores, un campo de escalares, una operación que es suma de vectores y una operación que es multiplicación por escalares. Estas dos últimas operaciones deben satisfacer ciertas propiedades. Ujú. La suma de vectores es cerrada, conmuta, es asociativa. Tenemos al elemento neutro aditivo, que es el vector 0. Y tenemos inversos aditivos para los vectorcitos. Para la multiplicación por escalares, es una operación donde agarramos un escalar y un vector y nos da como resultado un vector. Si multiplicamos por 1 cualquier vector, se queda igual. 1 es el neutro multiplicativo del campo. Es asociativa, distributiva entre suma de vectores y entre suma de escalares. A ver, recordatorio que siempre necesitaremos de estas 4 características: el conjunto de vectores, el campo donde trabajamos y definir nuestras dos operaciones. Cambiar alguna de ellas nos da espacios vectoriales diferentes y para ser específicos podemos decir que V es un espacio vectorial sobre F y cuando no haya problemas de interpretación o de ambigüedad, solo nos quedaremos con que V es un espacio vectorial. Ejemplos. Podemos considerar estos ejemplos de espacios vectoriales, espacios de funciones, sobre
R. Ajá. Funciones que van de cierto Rn a R al campo donde estamos cayendo. Con los monomios podemos considerar el espacio de polinomios de grado a lo más n. Podemos construir el espacio euclídeo, que es con lo que hemos trabajado desde siempre en geometría. Ajá. R2 es el plano, R3 es el espacio. Aquí toma una doble interpretación, un vectorcito que puede ser ya sea un punto en el espacio o un vector como ustedes lo conocen. Filas de matrices, que es trabajar como con sistemas de ecuaciones y matrices, el espacio de matrices. Aquí noten que es n por m, o sea, no necesariamente deben ser las matrices cuadradas. Podemos hacer álgebra con ellas, del tamaño que sea. Aquí con entradas reales, con componentes reales. Algunas consecuencias, ok, bien. A partir de las características que describen un espacio vectorial B sobre un campo F, tenemos algunas implicaciones. Si C es distinto de 0 y es un escalar del campo, y B es un vectorcito, aquí ya para la consideración que les decía ayer, que a veces se presta confusión agarrar el 0 escalar y el vector 0. A los vectores les puse flechita y a los escalares los dejé así, sencillos. No se acostumbren a esto lo estoy haciendo nada más ahorita. Ya después no les voy a poner flechita. Ujú. Entonces, si tenemos un escalar y tenemos a un vector cualquiera, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bien, que si multiplicamos al vector 0 por cualquier escalar, regresamos al vector 0. Ujú. Hola. Ah, sí, sí, sí. Sí, Profe, Sí, Sí, lo último que dijo fue lo de multiplicar el vector 0 por un escalar, ¿no? sí, exacto. Ah, sí, sí. Entonces no se le trabó. Ujú. También tenemos que 0 por un vectorcito cualquiera nos da el vector 0. ¿Mm? O sea, esto es como, no sé si llegaron a ver algo de teoría de números, pero si tenemos una multiplicación de 0 por cualquier cosa, nos da 0. En este caso, hay que recordar dónde estamos trabajando. Un escalar por un vector siempre es un vector. Un escalar por un vector siempre es un vector. O sea, aquí, si no les hubiera puesto flechas, aquí, por ejemplo, ustedes hubieran tenido que interpretar correctamente el enunciado. Ah, nosotros no podemos multiplicar vectores, entonces esto se refiere a una multiplicación escalar. 0 sería el escalar. Aquí nos están diciendo que B es el vector. Y luego este resultado, ¿qué sería? La multiplicación por escalares es agarra un escalar, agarra un vectorcito y nos da un vector. Entonces este sería el vector 0. Tenemos que, si multiplicamos a un vector escalado por este C y luego volvemos a multiplicarlo ahora por el inverso multiplicativo de C, regresamos al vector original. ¿Mm? También tenemos esta consecuencia de que si tenemos este producto, esta multiplicación de C por V, y llegamos a que esto es el vector 0,
Aquí les repetí esta parte. Y C es el escalar es un escalar distinto de 0 que podemos concluir. Que quien está causando que se dé este resultado es que el vector por el cual estábamos multiplicando en realidad es el vector 0. Ujú. También tenemos que, si agarramos al inverso aditivo de cierto vector, este lo podemos ver como al vector multiplicado por el -1, el -1 que vivía en el campo. Este es el inverso aditivo del 1. Ujú. Bien. Y por último tenemos que la asociatividad entre la suma de vectores puede darse de esta manera con 4 vectores. Ujú. Si primero sumamos un par y luego sumamos otro, esto es lo mismo que, este es color, este no va. Que sumamos estos de medio, luego le sumamos el U y luego le sumamos el Z. Pero mm, porque esto no se presta a confusiones, ya que es asociativa, podemos sumar en cualquier orden. Podemos simplemente denotarlo como esta suma. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda sobre a qué se refieren estos enunciados? ¿No? No. Mm, Rayos. Bueno. ¿Y pueden demostrarlos? ¿O pudieran demostrarlos? Si la respuesta es no, aquí pueden checarlo. En el libro viene la forma de poder concluir esos enunciados. Ujú. Bueno, a partir del ejemplo 5, luego nos dice, hay algunos hechos simples que se deducen casi inmediatamente de la definición de espacio vectorial. Y aquí procedemos a obtenerlos. Si C es un escalar y 0 es el vector 0, aquí no le pusieron flechita, pero nos están diciendo quién es. Entonces, y estas propiedades, C por el vector 0, vamos a verlo aquí. Para la primera. C por el vector 0 es igual a, ¿y aquí qué propiedad estamos usando? En la primera igualdad. La distributiva. Distributiva. No, la distributiva es en la segunda, ¿no? Ajá, ¿eres Paulina? Sí. Bueno, a ver. Sí. Por distributividad. La primera es porque ¿Sería por la existencia del vector 0? mm, o sea, que existe el vector 0 ya nos garantiza esto. Pues Tal que un vector más el vector 0 nos da el vector 0. un vector más el vector 0 nos da el 0.
O sea, esto No, perdón, me equivoqué, es de la multiplicación. de la multiplicación. A ver, nos diste dos opciones. Un vector más el vector 0 es igual al vector 0. La multiplicación de esto. ¿O qué fue lo que quisiste decir? Porque por ahí vas. No es, Por la... Ah, bueno. no es por el neutro aditivo. Ajá, el neutro aditivo. ¿Y eso qué nos da o qué nos dice? Pues que si le sumas 0 a cualquier cosa, se mantiene, se queda igual esa cosa. Exacto, sí. Esto fue lo que nos... ¿Quién estaba hablando hace rato? Yo, ¿Yo quién? Marcos. Ah, Marcos. Sí, estuviste cerca. Aquí a un vector, si le sumamos el vector 0, ese vectorcito se queda igual. Entonces, en particular, este v puede ser el mismo vector 0. Ujú. Bien, entonces, aquí, dado ese hecho, es que podemos... Ajá. Aquí vamos a poner... Este es como enunciado por 1. ¿Qué fue? Listo. Entonces, con eso tenemos esto. Ahora, bueno, aquí no lo dice, pero ¿cómo es que de esta igualdad c por 0, bueno, c por el vector 0 es igual a c por el vector 0 más c por el vector 0? ¿Cómo es que podemos concluir que este vectorcito debe ser el vector 0? Sumando el inverso aditivo del vector. Ujú, ¿verdad? Este. Sí, sí, sí. Entonces, tenemos que c por el vector 0 menos c por el vector 0, que es el inverso aditivo, debe preservar la igualdad de aquí. Ajá, ¿cómo? Aquí sumando al inverso de este mismo vectorcito. Ujú. Y entonces, si a un vector le sumamos su inverso, ¿eso qué nos da? Sí. El vector Cero. 0. Un bellísimo vector 0. Este se queda igual y aquí otra vez nos queda igual. Un vector más su inverso nos da el vector 0. O sea, aquí se cancela y tenemos esto. Ujú. Y otra vez aquí, otra vez por la propiedad 1 de que un vector más el vector 0 es ese mismo vectorcito, es que aquí esto no le está haciendo nada, ni cosquillas. Entonces,
tenemos esto por 1 de nuevo, ¿no? Y así, este vector es el vector 0. Ujú. ¿Sí? Sí, Perfecto. De hecho, aquí el argumento sería por definición del inverso activo. Por definición del inverso aditivo. Ajá. Si a un vector le sumamos el inverso, tenemos el 0. Yay. ¿Hay alguna duda? No entiendo. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos un vector 0, ¿no? Ujú. Entonces se supone que si tenemos un vector 0, todas sus dimensiones son 0. Am, ajá. Y entonces un escalar multiplicado a un vector, pues simplemente se multiplica por todos sus componentes. Un escalar por 0, siempre 0. Y Ajá. entonces seguiríamos teniendo un vector 0. Entonces, ¿por qué es necesario poner todo eso de ahí? Porque tú estás suponiendo que el ejemplo está aterrizado sobre el espacio Euclide y no necesariamente es así. O sea, habría que, tendrías que garantizar de que ese ejemplo es como se comportan todos los espacios vectoriales. O sea, ¿Y hay algún espacio vectorial que no se comporte así, que un vector 0 no sea es en que todas? imagínate que lo quieres definir con funciones. Eso sería adelantarme un poco al tema, pero se ve más fácil que no se puede hacer eso considerando una base de un espacio vectorial. Así como suena, base es un conjunto de vectores que te puede generar a todo el espacio vectorial. Véase, por ejemplo, los monomios. Con los monomios, nosotros podíamos generar a todos los polinomios, ¿verdad? X cuadrada. Con este conjunto, vamos a ponerle A, podemos generar a todos polinomios, ¿no? Este, de grado a lo más 2. Los monomios representan una base para generar todos los polinomios de grado a lo más 2. Ujú. Luego, ¿esto qué quiere decir? Que si agarramos un polinomio de grado a lo más 2 tendría esta forma: A0 más A1x más A2x cuadrada. Ujú. Y esto se ve como una combinación lineal de estos elementos que están en A, ¿verdad? Vamos a ponerle otro nombre para que no se confunda con los coeficientes. Vamos a ponerle A, B. Ah, es generado
partir de los elementos en P. O sea, tú pudiste dar una base para construir estas funciones polinomiales. Ujú. ¿Qué pasaría con las funciones? Las funciones necesitarías describir una base para poder armarlas. Y el ejemplo que tú dices tendría un símil con espacios vectoriales con los cuales podamos ordenar esos elementos de la base. Pero necesitaría saber qué es lo que construye todo tu espacio. En este caso, el de las funciones, ¿cuáles funciones son las que te construyen a todo el espacio de funciones? Si te das cuenta, se complica contestar esa pregunta. Entonces, nosotros no podemos saber la naturaleza en la que están definidas las operaciones de multiplicación por escalares ni de suma de vectores para todos los casos de espacios vectoriales. Sabemos cómo se comportan porque cumplen esas propiedades, pero ya meternos en cosas más específicas como tratar ejemplos que se parezcan al espacio euclídeo, no, no necesariamente nos va a describir todos los casos. Ujú. Es por eso que nosotros procedemos de esta manera, porque aquí partimos de las propiedades que cumplen los espacios vectoriales, no partimos de otro tipo de, de ejemplos. Ajá. En lo que tú consideraste es un ejemplo aplicable a espacios euclídeos. Aquí esto lo demostramos ya en forma general para cualquier espacio vectorial. No sé si contesta tu pregunta. O tal vez no entendí el de antes. Ah, ¿cuál? A ver, aquí. Ajá. Sí, eso. Ok, a ver, ¿dónde quieres que regresemos? ¿O desde el principio? Tienen un vector cero y luego Ah, pusieron un vector cero más un vector cero aquí, ajá. y Por luego, esta propiedad. sí, sí. Bueno, ¿Mm? Mm, Bueno, aquí agarras ajá. Le aplicaste esta propiedad, la que está en el cuadrito, de que un vector más el vector cero deja al vector cero, al vector fijo. Ujú. En particular, aquí agarramos a que este vector v sea el vector cero. Ajá. Entonces, lo que está ahí en los paréntesis verdes es esto. Ajá, que proviene de aquí. Ujú, por 1. Sustituimos al vector 0 con la suma de 0 más 0. Luego, por distributividad,
multiplicación por escalares se distribuye entre suma de vectores. Entonces, aquí sería C por el vector 0 más C por el vector 0. Perfecto. Luego, ¿qué es lo que pasa? Vamos a sumar el inverso aditivo del vector C por el vector 0. Entonces, aquí la igualdad. Vamos. No, con estos colores. La igualdad que teníamos arriba, ajá, le hemos sumado el inverso aditivo de C por 0. ¿Y esto qué es lo que pasa? Ah, que C por 0 menos C por 0, en realidad sería más menos C por 0. Cancela esta suma de vectores y nos da el vector 0. Esto es por definición del inverso aditivo. Lo cancela tanto en la igualdad, en el extremo izquierdo de la igualdad como en el extremo derecho. Se cancelan. Y luego, ¿qué tenemos? Ah, que el vector 0 es igual a C por el vector 0 más el vector 0. Pero otra vez por 1, que nos dice que si le sumamos el vector 0 a cualquier cosa, nos deja esa cosa fija. Es como si pudiéramos quitarle este sumando nada más. Y nos queda C por el vector 0. Y concluimos que C por el vector 0 es igual al vector 0. Sí, sí, gracias. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Se utilizaría algo similar para saber de la existencia, bueno, que existe el vector 0? Es que viene como en el ejercicio 4, algo así de demostrar eso. Ah, de la tarea. Sí, Pi. Ya. Más bien la existencia aquí, yo creo que estaría más fácil que ustedes mismos lo propongan, como de, existe el vector 0, que es ese mismo 0, tal que 0 más 0 es 0 y ya. Chale, profe, y esa demostración con todas las propiedades. En realidad va a estar bien sencillo aquí el ejercicio 4. A ver, nada más aquí. ¿Alguien quiere participar? A ver, participo. A ver, bueno, vamos a ver este problema 4 de la tarea. Nos dice, verifica que el conjunto que tiene como único elemento al 0, aquí es el 0 real. Con el 0 real construimos este espacio vectorial. Este espacio vectorial trivial es el espacio más pequeño que pueden encontrar. Determina un espacio vectorial sobre el campo de números reales. Entonces, necesitamos... a ver, necesitamos verificar ciertas propiedades. Nos dicen, sea 0 el de los reales, el de siempre, un número que nos gusta mucho. Sea 0 real y V el conjunto que solo tiene el 0. Ajá.
Ay, no sé. Ujú. Bueno, aquí ya sabemos quién es el espacio vectorial o quién es el conjunto de vectores. Este sería espacio vectorial. R es el campo. La suma y la multiplicación por escalares, ¿cómo estaría dada? Bueno, tratándose de que este cero es un número real, serían las operaciones heredadas de los números reales, así como la multiplicación por escalar. Vamos a... Bueno, la suma de vectores y la multiplicación por escalares resultan ser las operaciones usuales con números reales. O sea, la suma de vectores es como sumar números reales y multiplicar por escalares es como multiplicar números reales. Ujú. Bien. Ahora, necesitamos verificar, ya tenemos las operaciones, nuestro espacio vectorial y el campo. Necesitamos verificar las propiedades. Ujú. Sabemos que la suma es conmutativa. Conmutativa. Neri, ¿qué necesitaríamos para ver que una suma es conmutativa? En cualquier espacio vectorial así, Ujú. sumar ceros así a lo loco, a 0 más 0 y luego, es que no sé cómo los distinguiríamos porque si pongo 0 más 0 y luego los... Exacto. Como es el mismo elemento, la suma va a dar lo mismo sí o sí, entonces ya. Te dice que agarres cualesquiera dos elementos y veas que la suma se intercambia. Pero esto ya se da, entonces perfecto. Pudiéramos ponerlo con colores para que se entienda, pero en realidad son el mismo cero. Muy bien. ¿Qué más? Asociatividad. ¿La suma es asociativa? Sí, porque y lo mismo, ¿no? Vamos a tener solo los puros ceros y Y da cero todo, ¿verdad? Cero más cero más cero. Cero más cero es cero. ahí Ahorita, podríamos poner el paréntesis del otro lado o algo así. exacto. Ya, a ver. Aquí. Ah, pues sí,
Son los números reales de siempre y pues ya. Luego, ¿qué más? ¿Cuál es el elemento neutro aditivo? Mismo 0. El mismo cero, ¿no? Neutro aditivo. Es cero que vive aquí. Es tal que cero más cualquier otro elemento, pero ese elemento siempre es el mismo cero, nos deja fijo el resultado. Súper bien. Aquí. ¿Qué más? Del inverso aditivo, pues multiplicar por -1 al 0 ¿Y eso qué te da? sigue siendo 0. Y ya, ¿verdad? Cero es el único elemento que existe. Su inverso aditivo es el -0, que coincide con el 0. Y 0 menos 0 es igual a 0. Súper bien. Para nuestro único elemento 0 existe el, el -0. Uf, qué rápido. Ahora, con la multiplicación por escalares, tenemos... Que solo vamos a tener multiplicaciones de 0 por 0, ¿no? Ah, Ah, no, porque No, aquí porque falta un 1. El ajá, de la cosa es. hay que verificar que es esta propiedad, ¿no? Coma para cualquier vectorcito que esté en el espacio. Pero el único que está ahí es el 0 de nuevo, entonces 1 por 0 es igual a 0. Sí, súper bien. Qué fácil. Luego, ¿cuál otra? va la de asociatividad de multiplicación. Ajá. Tendríamos que agarrar dos escalares, dos números reales, sean, pues, bueno, vamos a ponerle A y B. A y B, escalares. Ajá. Entonces, el escalar A por B por 0, ¿qué nos da? 0. 0. Y esto, Es lo mismo pues, que decir, por A ejemplo, por 0. A y entre paréntesis B por 0. Exacto. 0 es igual a A por 0 y esto es igual a A por B por 0. Súper bien. Bien. Y bueno, supongo que ya sabrán que el resto de propiedades, la distributiva entre suma y entre escalares, son igual de sencillas. Profe, ¿Sí? y sí podemos hacer esto porque ni el uno ni A ni B están en el espacio Ah, pero vectorial. están en el campo. Con que estén en el campo ya. Sí. ¿O por qué no? ¿O por qué no sería así? No, nada más pregunto. Es Gracias. que aquí recuerden la diferencia entre escalares y vectores. Aquí el 0 está funcionando como un vectorcito.
Nada más que no le puse la flecha. Ujú. Y el 1, el A y el B siguen siendo escalares, siguen siendo elementos del campo. ¿Y cómo es que estaban definidas las operaciones? En particular, la multiplicación por escalares es alguien del campo multiplicado por un vectorcito. En este caso, el único vector que tenemos es el 0. Ya, ya, gracias. Ujú. Entonces, Profe, esto sí, ¿sí? entonces, el campo que está asociado al espacio vectorial es, o sea, lo único que necesita, la única condición que se necesita para asociar un campo a un espacio vectorial es que sea un campo. Sí, con cualquier campo funciona. Ah, ok. Ujú. Sí, sí, sí. O sea, aquí el único elemento es el 0, es el 0 real porque estamos trabajando sobre el campo de números reales. Si lo ponemos de forma general, es el 0, con el 0 del campo construimos este conjunto, el conjunto que tiene como el único elemento el 0 del campo. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces podemos usar elementos del campo para las cuentas, pero tengo entonces una duda. En los campos habíamos dicho que si hacíamos cuentas con los números que estaban en el campo y el resultado se salía del campo, entonces Ya no es campo. ya no es campo. Y Ajá. aquí, si tuviéramos un espacio vectorial y usáramos números del campo y el resultado se saliera del espacio vectorial, sigue siendo un espacio vectorial. Más espacio vectorial. Y entonces lo que principalmente nos salva a ese espacio vectorial es que los resultados siempre son cero. Sí, Ah, exacto. bueno. Aquí siempre, siempre, siempre todo va a dar 0. Ujú. Exacto. Muy bien, muy bien. Entonces, pues, Profe, sí, y los elementos del campo ajá. no tienen que ser necesariamente los mismos que el del espacio vectorial. No, no O sea, necesariamente. Ajá. ajá, da igual, ¿no? Ujú. Con que sea un campo, ya nos funciona. Y el conjunto de elementos V ya es otra cosa aparte. Puede haber situaciones donde coincidan que ese conjunto de elementos que eran nuestros vectores, tengan algo que ver con el campo, como por ejemplo aquí, o por ejemplo con los complejos. Ujú. Los complejos tienen su significado tanto de espacio vectorial como de campo. Ujú. Pero si no comparten, si no coinciden, pues tampoco sirve de mucho, ¿o sí? Ah, si no coinciden, no hay problema. Mm, como, bueno, en general van a tener algo que ver, pero en general pueden ser diferentes. Ok. Sí, sí, sí. Y podemos ver un ejemplo donde sean totalmente diferentes Totalmente diferentes. A ver. e igual funcionen. ah, pues yo creo que con los polinomios. Ujú. Es igual al conjunto de los P de X polinomios. Vamos a poner
3. Polinomios de grado a lo más 3. Con coeficientes reales. Este es nuestro conjunto que nos define el espacio vectorial. Nuestro campo va a ser R. Espacio vectorial campo. Y ahora, ¿en qué se parece un polinomio con un número real? Pues no se parecen. No se parecen, ¿verdad? Muy bien. Ok, creo que ya entendí. Gracias. Dale. Ajá, aquí ya estamos tratando con funciones que aterrizan sobre el campo, pero pues una función no es un número real. Listo. Bien. Bueno, ayer les di una sugerencia. Bueno, se la dije a la representante, espero que sí se las haya dicho. Espero. Que para este problema 5 de la tarea, consideren los ejemplos 3 y 4 que vienen aquí en el libro. De hecho, con eso igual van a salir muy fáciles. Porque todo se va a heredar de los números reales. Ujú. Bien. Ok, ¿hay alguna duda? Espera. Ah, ¿Quiénes hablaron hace rato? Bueno, Neri se dijo voluntario. Mm, Bueno, según yo había escuchado más voces. ¿Quiénes participaron, que hablaron o que quienes dijeron algo inteligente? Parte y parte, sí. Porque yo estuve hablando mucho, pero quién sabe si lo que dije sirvió de algo. Yo diría que sí sirvió, pero ya te había notado y tampoco hay que abusar, ¿verdad? Sí, está bien. Yo hablé, pero lo dije mal. Mm, Bueno, ya. Eres Marcos. ¿Cómo te apellidas? Cruz Mejía. Bueno, ok. Entonces, continuamos. Ya checamos la primera. Ahora va la segunda. En realidad todo va a ser más o menos fácil o inmediato, ya que aquí nos dice todo. De forma similar, para el escalar 0 y cualquier vector. Aquí hay una nota una nota u observación que quisiera que lleguemos a un acuerdo. El libro maneja los vectores con letras griegas. Con alfa, beta y así. Y a los escalares con letras normales. A mi parecer es más fácil ubicarlos con este tipo de notaciones. Utilizar a las últimas letras del abecedario, U, V, X, Y, Z,
para denotar vectores. Y a los escalares, bueno, aquí les pongo C de constantes, pero también podemos ponerle aquí letras griegas. Alfa por un vectorcito y así. ¿A ustedes cómo les acomoda mejor? ¿Les gusta más esta notación o les gustaría más que me apegue más al libro? Como le estamos manejando. ¿Sí? ¿Alguien más? A ver, pueden levantar la mano si están de acuerdo con que sigamos la notación con V vector para denotar vectores y A, B, C para constantes. 11, 12, ¿cuántos somos? 17. Profe, tengo una pregunta. Sí, A esta notación se refiere a los escalares son las primeras letras del abecedario y los vectores las últimas, sí, exacto. pero no le va a poner la flechita arriba. Llegará a un punto en el que no. Trataré de ser constante, pero les dije que no se acostumbren a eso. Ok. Sale. Porque si es así, pues a mí se me haría más fácil pues las letras para los escalares y el alfabeto griego para los vectores. Pero pues es solo una opinión personal. Ok. Bueno. Bueno. Ok. Son 11 que están a favor de 17. Yo creo que es... ¿De cuántas personas hay en el grupo? Creo que son como 27, 28, 25 de... Maestro, ¿Sí? yo no escuché a qué estábamos a favor o en contra. Es que me hablaron y no pude En cuanto a escuchar. las notas, ya. Estamos hablando de, en cuanto a la anotación, si ustedes se acomodan mejor con que sean denotadas así, a ver, para vectores, letras como U, V, W, X, Y, Z, ajá, o con subíndices. Y para escalares, A, B, C, alfa, beta, gamma. La otra opción es que nos apeguemos al libro, aquí, con o sin lechita. Lo que sí es que voy a ponerles la flecha cuando se trate del vector cero, porque cuando me tocó ser estudiante y, y tuve álgebra lineal, no nos hicieron énfasis en esa distinción, entonces a veces sí me confundía mucho con eso. No quiero que se confundan y que les pase lo mismo. Entonces, lo que sí o sí voy a hacer es de que voy a ponerles el vector cero con esta notación para diferenciarlo del cero escalar. En cuanto al libro, a ver, libro, es que para vectores sean las letras griegas alfa, beta, gamma, y no hay diferencia entre los ceros, pero esto ya es propio. Yo sí les haría esa distinción. Y para los escalares, letras normales, A, B, C. Ajá, que con cuál notación se quieren quedar. Este, Profe, ¿se sabe todo el alfabeto griego? ah, según yo sí, pero ya escribirlos no. O sea, nada más los nombres.
Azul. Ah, sí. Tenía mucho tiempo libre antes. Bueno, entonces quedamos con que seguimos la notación así. Creo que pues sí habían levantado la mayoría la mano. Ah, ok, bien. Entonces, bueno, vamos a seguirla así. Por convención, las últimas letras del alfabeto, como sin flechita, por lo general debe entenderse del contexto, y el cero siempre con flechita, es que vamos a denotar vectores. Y para escalares, las primeras letras del alfabeto o también letras griegas. Perfecto. Muy bien, muy bien. Excelente. Entonces, ya habiendo convenido con esas notaciones, podemos seguir. El siguiente resultado nos dice que de forma similar podemos deducir esto, que aquí es 0, el escalar 0, ¿no? Por un vectorcito nos da el vector 0. Sí, sí, sí. Perdón. También tenemos que aquí, utilizando asociatividad, podemos agrupar C inverso por C, nos va a dar 1, y 1 por un vectorcito nos lo deja igual. Perfecto. Luego aquí, esta consideración sí me gustaría que la viéramos. Que si tenemos un vector por un escalar que nos da el vector 0, pero sabemos que el escalar es distinto de 0, entonces está forzado a que el vector sea el vector 0. Bien. A ver. Vean, C escalar y V vectorcito. Tales que C por este vector es igual al vector 0. Aquí vamos a ponerle la nota. Es distinto de 0. Bien. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí va a ser un truco similar como con esta parte, donde vamos a sumarle un 0. Mire. Esto. Sí. Bueno, de la consideración anterior, de que si tenemos a un escalar. Aquí, bueno, detalle. Como pedimos que C fuera distinto de 0, es que podemos multiplicarlo por su inverso multiplicativo. Entonces tenemos esta condición, ¿no? Tenemos que C por V lo podemos multiplicar por este inverso y esto sería igual a V.
ya que C es distinto de 0. ¿Y esto qué me implica? Que entonces el vector 0, que es igual a esta, que multiplicarlo por una constante cualquiera, ¿ah? Nos lo deja igual. También por justamente lo que acabamos de verificar. Aquí, ¿qué sucede? Este vector 0 era C por V. Profe, Ajá. esto no se puede hacer en el espacio vectorial trivial, ¿verdad? ¿Cómo? Que esto no se puede hacer en el espacio vectorial trivial. ¿Por qué no? Porque... Sí se puede porque C no es parte del espacio vectorial, es parte del campo. Sí. Pero... ya, sí. Ya vi por qué. Gracias. Bueno. Exacto. Bueno, aquí ya queda la verificación. Tenemos que primero C inverso por C por B es igual a V, ya que C es distinto de 0. Eso viene de aquí. Y entonces 0 es igual a ese vector 0 por cualquier escalar. Igual de lo que viene acá. Pero sustituyendo, habíamos supuesto que 0 es igual a esta multiplicación. El vector 0 es igual a C por V. Y ahora sí, esto viene aquí. Y obtenemos que el vector V debe ser 0. Perfecto. Verificar esta cuentita también está sencilla. Aquí igual expandimos una suma partiendo del vector 0 y llegamos. Aplicando la distributividad también. 1 menos 1 es 0, se distribuye y listo. Aquí está la cuenta por si quieren checarla. Si tenemos un vector cualquiera, entonces 0 vector es igual a 0 por cualquier vector. 0 se ve como 1 menos 1 por la definición de neutro aditivo en el campo. Se distribuye la suma de escalares, distribuyendo la suma de escalares, luego 1 por alfa, 1 por cualquier vector, es ese vector igual, más menos 1 por alfa. Luego, nada más, ¿qué hacemos? A estos extremos, 0 igual a alfa más menos 1 por alfa, le vamos a sumar el inverso aditivo de alfa. Entonces, alfa con menos alfa se hace 0. Y 0 menos alfa nos queda menos alfa y ya. Listo. Es pasar del otro lado. Sí. Sí, sí, es cierto. O sea, aquí nos están poniendo como los pasos extras de las cuentitas que ya hacemos desde kinder. Sí. Listo. Y ya por último, podemos asociar de diferentes maneras. Y podemos sumar primero estos dos, luego los últimos dos, y luego sumarlo todo en conjunto, y eso equivale a sumar estos, luego sumar este, luego sumar este.
Y en cualquier orden, ajá. Aquí sumamos primero alfa 1 con alfa 3, y luego con alfa 2, y luego con alfa 4. Como no nos va a importar a quién sumamos primero con quién, ni el orden en el que estamos sumando, sin problemas podemos denotar esas sumas así, sin paréntesis. Yay. En la tarea va a venir la demostración de algo parecido de esto. Combinación lineal de vectores. Vamos con la definición que viene un poquito más abajo ahí en el libro. Y nos dice, ¿cuándo podemos decir que un vector es una combinación lineal de otros? Y pues, como se intuye, como lo hemos visto antes, es que nosotros tengamos ciertos escalares, tal que esos escalares multiplicados por estos vectores y luego considerando la suma nos den como resultado este otro vector. Aquí diríamos que B es una combinación lineal de los vectores U. Siempre que existan estos escalares es que podemos hablar de combinación lineal. Bien sencillo. Otra. Ya que las combinaciones lineales son, de nuevo, vectores en V, aquí estamos describiendo a un vector en términos de otros vectores, pero eso no le quita la naturaleza de que este siga siendo un vector. Entonces, nosotros podemos construir combinaciones lineales con combinaciones lineales. Es como trabalenguas, pero pues sencillamente nos dice que si aquí habíamos agarrado ciertos conjuntos de vectores y con esos armamos a V, luego podemos armar combinaciones lineales con V. Profe, Sí. el producto vectorial es una combinación lineal. Ah, no. No, 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 Ok. no. No, esa ya es otra operación definida nada más para los espacios tridimensionales y que puede ser proyectada o interpretada también para dimensiones bidimensionales, o sea, R2 y R3. Eso no se puede generalizar a más dimensiones, menos que creo que se metan con productos tensoriales, pero no, eso es otra cosa. No. El producto vectorial no son combinaciones lineales. Ok, gracias. Sí. Profe, esto tiene que ver más o menos con sumar, bueno, dando un ejemplo, sumar polinomios. Ajá. Con polinomios o con funciones, con matrices. Aquí yo les puse que recuerden el ejemplo de realizar álgebra con filas de matrices. Aquí se ve un poquito más claro. Vamos a verlo acá. Porque si se acuerdan de un sistema de ecuaciones, no sé, 2x más 3y igual a 5 y x menos 2y igual a menos 1. De aquí nosotros podíamos obtener una matriz de coeficientes. 2, 3, 1, menos 2. Un vector columna de variables y aquí un vector columna de resultados. Ajá. Y luego, ¿qué es lo que hacíamos para resolver sistemas de ecuaciones lineales? Nosotros trabajábamos con esta matriz, con esta matriz. De hecho, con la matriz aumentada, pero quiero enfocarme en esta.
Aquí, para resolver el sistema de ecuaciones, ¿ah? Utilizamos, podemos proceder con la matriz inversa. Con la matriz inversa, ¿qué herramientas vamos a necesitar? Obligatoriamente vamos a hacer operaciones de fila, ¿verdad? Ya sea intercambiándolas, sumándolas o multiplicándolas por cierto escalar. Y para esto utilizamos operaciones de fila. Ajá. Entonces, con estas operaciones de fila, nosotros podemos trabajar estas, bueno, para la redundancia, estas filas de la matriz y obtener a la matriz inversa. Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos notar? Nosotros podemos hacer combinaciones lineales de filas de matrices. Ajá. Pero esto ya tenía una noción o una interpretación de una combinación lineal de variables. Si se dan cuenta, es como si estuviéramos haciendo combinaciones lineales de ecuaciones. Esto es a lo que nos podemos referir. Con combinaciones lineales podemos armar otras combinaciones lineales. Con combinaciones lineales de variables construimos ecuaciones y luego podemos armar combinaciones lineales de las ecuaciones para resolver nuestro sistema de ecuaciones. Sí, Qué bonito. ya sé. Sí. Todo bello. Todo el álgebra lineal es bella. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario, alguna sugerencia? ¿Algo que quieran repasar? ¿Me regreso a alguna otra diapositiva? Entonces va de monomios a polinomios, de polinomios a filas y de filas a matrices, por así decirlo. Por así decirlo, sí. Sí. Sí, Ah, qué genial. Bueno. mm, Bueno, aquí ya acabaría la clase. El resto de observaciones que corresponden del libro es lo que les dije, una breve discusión de por qué podemos interpretar geométricamente los espacios vectoriales, pero eso es lo de siempre. Entonces, ya lo podemos hacer. Los siguientes serían ejercicios. El día jueves vamos a ver ejercicios y yo les sugiero que los puedan ir checando. Algunos de estos vienen en la tarea, que sería el 4 y el 7. Perfecto. ¿Hay alguna duda? Profe, el jueves el Kahoot va a seguir siendo solamente de teoría de matrices. Sí. Sí. Ajá. Sí. No les voy a meter de otros temas.
Ya ahí mismo, bueno, ya no les hace falta. Control de asistencia, calificaciones, actividades, creo que es este. No, no es este. Es este. Eh, sí, el que correspondía aquí sigue siendo de teoría de matrices. Ya la próxima semana viene uno de espacios y subespacios. Sí, sí, sí. Perfecto. Yo les sugiero ampliamente que repasen estos temas de nuevo, porque son fundamentales entenderlos para todo el curso. Ujú. Si se pierden, bueno, yo estoy abierto a que me pregunten, me digan dudas y ya las chequemos. No dejen que se les acumule toda la teoría para el examen. Ahorita vamos bien, apenas llevamos 9 páginas del libro y yo creo que es tiempo suficiente para repasarlas. Ujú. Bueno, otra nota. La tarea 1 me dijeron que si la posponen para el sábado. Entonces ahí espero su tarea. Igual no se les olvide que pueden entregar libreta antes de la fecha límite de entrega y que cuenta como participación. Bien. Este viernes van a querer sesión extra. Depende. Depende. ¿Qué vamos a Depende si no acabamos la tarea. Muy bien. Profe, Se la acabo. Ya vieron que el problema del 4 está bien fácil. profe, ¿Sí? no, perdón, el jueves vamos a ver lo de subespacios. No. Aquí viene. El lunes empezamos con subespacios. Vale, pues. Sí, sí, sí. Entonces el jueves son más ejercicios. ¿Cómo? Entonces el jueves son más ejercicios. Ajá, el jueves veremos ejercicios y posiblemente ya puedan ver la siguiente tarea. Ya la tengo. Ok. Está bien padre. Bueno, entonces si ya no hay más que añadir, bueno, nos vemos el jueves. Se cuidan, se portan bien, se bañan, como siempre, hagan su tarea. Adiós, profe. Adiós, adiós. duerma? Adiós y provecho. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.